hoy vamos a continuar el discipulado. Pero hoy como discípulos vamos a aprender qué es el pecado. ¿Por qué un discípulo no se puede enredar con los negocios de la tierra? ¿Por qué un discípulo tiene que apartarse del pecado? ¿Por qué un discípulo tiene que vivir para Cristo? ¿Por qué un discípulo tiene que morir al yo y morir a toda la carne con tal de agradar al Cristo que lo ha llamado? Alguien diga amén. Entonces entramos hoy en el discipulado número 3, que es el pecado. Y para eso tenemos varias citas bíblicas. La primera se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue con Romanos capítulo 6, verso 23, que dice: por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el último que vamos a utilizar está en Isaías 59. Vaya conmigo, Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Diga conmigo, división. Vamos a tomar este texto para centralizar la enseñanza del discipulado en el día de hoy. Isaías 59, verso 2 comienza diciendo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad en vuestra lengua. Oiga, ¿cómo comienza el capítulo 59 de Isaías? El capítulo 59 de Isaías empieza diciendo que vuestras iniquidades han hecho una división entre Dios y nosotros. Diga conmigo, entre Dios y nosotros. O sea que muchas veces Dios quiere acercarse a nosotros. Muchas veces Dios quiere establecer una relación con nosotros. Porque desde el principio Dios ha querido establecer una relación con el hombre. Dios siempre le da importancia a establecer una relación con su discípulo. Pero muchas veces dice que el pecado trae una división entre Dios y vosotros. ¿Cuántos se acuerdan los que fueron al campamento de caballeros? Alidio y Jesús solamente fueron. Que yo explicaba en el campamento de caballeros que de este lado estaba Dios y de este lado estaba el hombre. Y que el hombre podía acercarse a Dios y podía hablar con Dios cuando quería. Por eso que dice la palabra que Dios bajaba al huerto y hablaba con el hombre. Que cada vez que Dios quería hablar con el hombre, con Adán,
Él descendía envuelto y hablaba con Adán. Hasta el momento que Adán pecó. Hasta el momento que Adán desobedeció. Hasta el momento que Adán cometió la falta que Dios le dijo que no cometiera. Que era comer del árbol que Dios le había prohibido o tomar del fruto que Dios le había prohibido. En ese momento entró una división entre Dios y el hombre y entre el ser humano y el hombre. Por más que Dios quería acercarse al hombre, no podía, porque en medio estaba el pecado, estaba la desobediencia. Y por más que el hombre quería acercarse a Dios, no podía, porque el pecado y la desobediencia hizo una división entre Dios y el hombre. Por eso es que todo discípulo tiene que entender que si ha decidido seguir a Jesús, tendrá que apartar de su vida el pecado, tendrá que arrancar de su vida el pecado, tendrá que echar fuera toda iniquidad, porque el pecado, la iniquidad y la desobediencia lo que hacen es traer una división entre el discípulo y el Dios de la gloria. A su nombre. Entonces yo explicaba que de este lado estaba Dios y de este lado el hombre. Y la desobediencia, el pecado entró en el medio. Y por más que Dios quería acercarse, estaba el pecado. Y por más que el hombre quería acercarse a Dios, estaba el pecado. Por eso es que entonces cogen a Jesucristo para que viniera aquí en la tierra, dejara su trono, naciera de una mujer y por vía del Espíritu, caminadas durante 3 días y medio en la tierra, enseñada a 12 discípulos, luego murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, para que hoy usted y yo como discípulos tengamos redención, para que usted y yo como discípulos tengamos acceso al Padre. Por eso es que ahora no vive el pecado entre Dios y nosotros, sino que Jesucristo vino a reconciliar la relación del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Ya el pecado no puede estar en el medio. El que está en el medio es el que murió en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él vino a unir, Él vino a establecer la relación, la conversación de su discípulo como hombre o del hombre como discípulo hacia Dios, y de un Dios poderoso hacia el hombre. Alguien de gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso fuerte a Dios, aleluya. Pero yo sé que no hay tiempo para explicarlo como lo expliqué en el campamento. Pero esa es lo que dice Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. A veces Dios quiere hablarte. A veces Dios quiere tener una relación contigo. A veces Dios quiere comunicarte algo. Pero ¿cómo Dios se puede acercar a nosotros si nosotros estamos viviendo en pecado? ¿Cómo Dios puede hablarle a sus discípulos si los discípulos están viviendo en pecado? Entonces nosotros como discípulos debemos aprender a vivir una vida fuera del pecado, para cuando Dios quiera establecer una conversación con nosotros, Él pueda acercarnos, decirnos, hablarnos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Pareciera que estoy predicando, pero estoy enseñando. Le voy a bajar un poco. Entonces, partiendo de ese punto de vista, de lo que nos dice Isaías, que lo que hace el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado, hermano Jesús? ¿Qué es lo que hace el pecado, Brian? ¿Qué es lo que hace el pecado, hermana Laura? Dividir. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermana Shirley?
trae división entre Dios y el hombre. Hermano Alidio, ¿qué es lo que hace el pecado? Causa división entre Dios y el hombre. Desde el principio esto fue así. Pero gracias por Jesucristo, que vino a unir la relación que se había perdido. Y ya el pecado no está en el medio de nosotros. Jesús le dio una patada al pecado y entró él. Dice que él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador, diga conmigo, el único. No hay otro mediador con la cual usted pueda hacer, tenga acceso al Padre que no sea por Jesucristo. El discípulo tiene que entender claro que eso es lo que tuvo que entender el apóstol Pablo. Que si no era por Jesucristo no podía ver nunca al Padre. Por más teología, por más hermenéutica, por más exégeta que tendría el apóstol Pablo, tenía que tener el acceso por vía de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, para entonces tener acceso al Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, comenzando con la clase en el día de hoy, quiero leerle la introducción del día de hoy. Dice, introducción. Pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Toda persona nacida en el mundo es un pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente pecaría. Porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora con la cual nace. Por eso es que de que uno nace, como dice Romano, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Desde que nosotros nacemos, dice que ya vienes o venimos nosotros siendo pecadores, porque no es que pecó el niño, es que traemos el genes desde el principio del pecado. Alguien diga amén. O sea que todo niño que nace, y esto es algo muy profundo, nace siendo pecador. Ahora pregúnteme a mí, ¿por qué Jesús entonces no nació siendo pecador? A su nombre. Diga, porque no nació de hombre. Y científicamente, le voy a hablar esto más profundo. Científicamente, cuando el niño nace, no porta la sangre de la mujer. El niño, cuando está incubado, está en el vientre, porta la sangre del hombre. O sea, según científicamente, la sangre del niño no se mezcla con la sangre de la mujer o de la mamá, aunque lo lleve en el vientre. Ahora, Jesucristo cuando nace, o cuando es incubado, cuando es metido por el Espíritu Santo al vientre de María, él dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Pero mientras estuvo ahí en el vientre, nunca la sangre de Jesús se mezcló con la sangre de María científicamente. No nació con pecado, porque nunca la sangre del muchacho o de la muchacha que lleva embarazada se mezcla con la sangre de la mamá. Pero de ahí todo el que es concebido de un hombre nace siendo pecador. Ahí tiene la respuesta por qué Jesús no nació en pecado, porque no nació de un hombre. La mujer es la incubadora, el hombre es el portador del genes, el portador de la sangre. Aunque la mujer lo carga 9 meses, aunque se alimenta la mujer, la sangre del niño no se mezcla con la sangre de la mujer. Por lo tanto, Jesucristo no lo concibió un hombre, aunque lo incubó una mujer. Por eso no vio ni fue pecador. ¿Alguien está claro ahí? ¿O está confundido? Más claro de ahí ni el agua. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces ya usted sabe. Por eso dice, seguimos leyendo. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios. Los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismo. Está determinado a agradarse a sí mismo y a tener su deseo cumplirlo. La esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos cuando actuamos con naturalidad. Como resultado, la naturaleza trae egoísmo con nosotros, con la cual nacemos inevitablemente, pecamos y desagradamos al Dios de nosotros. Romanos capítulo 3, verso 23, ya lo acabamos de leer. Por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa la persona que Él ha creado de la gloria que Él pretende darle para ellos. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Diga conmigo, el pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están enajenados de Él. No le conocen, tampoco pueden disfrutar de la comunión con Él. Desde el nacimiento, cada uno está separado de Dios. Si esto no fue así, todo hombre, mujer y niño conociera a Dios de forma natural. Alguna consecuencia del pecado. Y aquí entramos en la clase más en llenos. Hermano de Dios, dígame una consecuencia del pecado. No, una consecuencia del pecado. Alguna consecuencia. Dígame una consecuencia que trae el pecado. El pecado trae muerte y enfermedades. Por eso hay mucha gente que mueren por el pecado. Usted no está determinado a morir por temprana edad. Porque hay una palabra que el hombre durará 70 años y el más rebuto 85. 80, 85. Y de ahí, después del 85, 80, ya se ñapa, hora extra. Pero muchos mueren a los 22. Muchos mueren a los 30, muchos mueren a los 25, muchos mueren a los 17, muchos a los 15, muchos a los 13. Y a veces no tienen que morir. Pero el pecado trae muerte y muchos traen enfermedades. Muchos por el pecado de adulterio tienen el SIDA. Muchos por el pecado de la ambición están enfermos. Ya vi ese, estoy en cámara, lo digo ahorita. Es atrevido. Entonces, mis amados, escuchen bien esto. Yo hablaba con Brian, hablaban de ese tema, que Dios tuvo misericordia de ti. Porque eran 14 jóvenes, tú me dijiste, que el mayor le diera 13 años que tenía. Y que en Honduras ya estaban atracando. Y él me dijo, mire, pastor, de los 14 jóvenes, los 16, ¿cuántos fue que me dijiste? 16. Solamente quedamos, ¿cuántos? 4. Y 12 están muertos. Y de esos 4 quizás tú solo tengas el evangelio. O que sepa. Que tú sepas. O quizás Dios lo alcanzó también a ellos. O sea, tan bueno es Dios que a veces nos saca de una área, o como la palabra exacta que quiero expresar, de un ambiente de pecado, un ambiente de criminalidad, un ambiente contaminado por este mundo y el sistema, y te trae a la luz para que tú puedas testificar que de 16 jóvenes queda tú sirviendo al Señor. O sea, no tiene que ser así. Pero el pecado, si la gente supiera lo que causa el pecado, no lo cometería.
Pero en los últimos tiempos, escuche bien, discípulo, en los últimos tiempos dice la palabra, llamarán a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno.